Hola, saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este tiempo de nuevo, donde Dios nos va a hablar a través de la Escritura. Y comienzo dándole gracias al Señor por la oportunidad de poder estar aquí presente para dar esta palabra a ustedes. Así que gracias, Señor, por esta palabra que va a ser leída, que va a ser predicada. Señor, tu palabra nunca retorna vacía y te doy gracias por la misma. Bendice tu pueblo en Cristo Jesús y úsame como instrumento tuyo para la gloria de tu nombre. Amén. ¿Les ha pasado alguna vez que te has encontrado en una situación en la que tú no quieres estar o en un lugar donde tú no quieres estar, pero te ha tocado estar ahí? Pues yo quiero contarte que cuando yo era muy jovencita y vivía en Puerto Rico, deseaba mudarme a Miami. Y le dije al Señor que si me daba esa oportunidad, yo le iba a servir. Y así hice, llegué a Miami, acepté a Cristo como Salvador, le serví, pero no todo me fue color de rosa, como me habían dicho que me podía ocurrir, que cuando tú vienes al Señor, todo te va a ir bien. Pero no pasó mucho tiempo cuando empecé a tener problemas y algunos conflictos, algunas situaciones que hirieron mi corazón, situaciones fuera de mi alcance en ese momento, pero sin embargo, Dios estaba ahí. Fueron tiempos en que me pude acercar a la presencia del Señor. Pues esto es precisamente de lo que vamos a estar hablando hoy en Jeremías 29:11, que es un verso que ustedes han escuchado mucho, de yo sé los planes que tengo para ti, estoy parafraseando, dice el Señor, planes de bien, para darle un futuro, algo bueno, una esperanza. Todos han escuchado, casi todos, sobre ese verso. Pero para entenderlo mejor, tendríamos que ver todo, o sea, todo el capítulo 29 tendríamos que leerlo para poder comprenderlo y así no sacar el verso fuera de su contexto, para saber verdaderamente el significado, qué es lo que Dios quiso hablar en ese tiempo y nos quiere hablar a nosotros hoy en día. Y Jeremías era un profeta del Señor, era la voz de Dios en ese tiempo. Era un profeta muy sufrido porque él hablaba la verdad. Él era rechazado, él era acosado, se burlaban de él, no le hacían caso. Él hablaba, pero nadie lo escuchaba. Y Jeremías ministró al pueblo por 40 años. Y verdaderamente él sufría porque veía la decadencia de ese pueblo. Pero quiero leerles, antes de que entremos a hablar más de Jeremías 29:11, quiero leerles en el versículo 1, porque ahí Jeremías, el profeta, está escribiendo una carta que él envía desde Jerusalén. Él envía esa carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los líderes, a los que estaban desterrados por el rey Nabucodonosor en ese lugar de Babilonia. Luego en el verso 4, voy a leer del 4 al 6 o 7, porque dice esto que es muy importante para que podamos entender Jeremías 29:11. Y dice así: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Quiero leer hasta ahí. Fíjense que ellos están ahí, ese pueblo de Jerusalén, ellos están ahí porque es un juicio de Dios para ellos. La situación en la que ellos se encuentran, Dios la permitió, fue Dios que lo mandó. Ese juicio
fue contra el pueblo de Israel, porque ellos se rebelaban contra Dios. Los judíos se rebelaban contra Dios una y otra vez. Volvían a la idolatría, a la desobediencia, y por eso tenían que pasar por este tiempo. Cuando el Señor les dice a ellos, fíjense bien, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Eso significa, ustedes no se van a ir ahora mismo de ahí. Ustedes van a pasar una vida, un largo tiempo en ese lugar. ¿Por qué? Porque luego Él sigue diciendo que planten huertos, que coman el fruto que produzcan, o sea, busquen trabajo, trabajen en ese lugar. Luego le dice, cásense y tengan hijos. O sea, van a pasar mucho tiempo, se van a casar, van a tener hijos, los hijos le van a dar nietos. Luego se les pide que se multipliquen, que no disminuyan. Quiere decir que ese pueblo iba a pasar bastante tiempo en ese lugar. Pero Dios quería que mientras ellos estaban en ese lugar, si seguimos leyendo, dice, y trabajen, dice el verso 7, por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié. Ve, fue el Señor que los envió al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. ¿Qué tenían que hacer ellos mientras estaban en esa ciudad? Tenían que hacer un ejemplo allí. Tenían que orar. Tenían que buscar al Señor. Tenían que procurar la paz, porque si esa ciudad estaba bien, si tenía paz, ellos también iban a estar en paz. El Señor le dice a su pueblo que Él sabe los planes que tiene para ellos, que son planes buenos, no son planes malos, no son planes para destruirlos, son para darle futuro y esperanza. Sin embargo, ellos estaban en una situación que el Señor había hecho que estuvieran para que ellos aprendieran, para que ellos no siguieran rebelándose contra Dios. Y podemos ver que cuando Él le dice que oren, que lo busquen, si ellos lo hacen de verdad, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y los restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envíe y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Ahí podemos ver la promesa del Señor. Pero fíjense que le dice, pondré fin a su cautiverio cuando lo busquen. Y si lo buscan de verdad, lo van a encontrar. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Eso fue a ese pueblo. Eso no tiene nada que ver conmigo. Sí tiene que ver con nosotros. Dios nos habla a través de su palabra hoy a ti, a mí. Y muchas veces nosotros pasamos por situaciones que no son las mismas, pero son situaciones similares que se pueden aplicar a nuestra vida. Por ejemplo, en la vida hay acontecimientos. En la vida pasan cosas inesperadas. Hay desvíos. Hay situaciones que tú no te esperabas. Muchas veces hay enfermedades que de repente recibimos un diagnóstico médico. Hay enfermedades que son mortales. Hay otras que sanan. Hay personas que yo he visto que hemos podido ministrar y orar por ellos y lo hemos visto sanar de enfermedades como el cáncer. Sin embargo, hemos visto a otros no sanar, o los hemos visto sanar no cuando ellos quieren o esperan, sino que es un proceso. Y otros han partido con el Señor. Hemos visto matrimonio que hemos podido ministrar y matrimonios se han reconciliado y sus vidas han cambiado. Pero también aún dentro del pueblo de Dios ha habido divorcios. Fíjate que así como esos profetas eran falsos en ese tiempo y le profetizaban que todo le iba a ir bien, y que solo ellos iban a estar ahí 2 años. Así hoy en día hay gente que está profetizando y está diciendo, ven a Cristo que todo te va a ir bien. Vas a tener casas, vas a tener carro, Dios te va a sanar. Y sí, Dios sana, pero hay veces que no. Y la importancia de este mensaje de Jeremías 29:11 es que podamos entender
que muchas veces el plan de Dios va a parecer como que no tiene sentido, porque vamos a pasar por sufrimiento, vamos a pasar por cosas que no esperábamos que iban a pasar. Y quiero leerte un verso de la Biblia que está en Eclesiastés 7:14, porque creo que es un verso que te va a ayudar mucho con esto. Y dice así: disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Fíjate cómo dice ahí. Dice que ambas cosas provienen de Dios, que nada es seguro en esta vida. Hay momentos que son inciertos cuando vivimos aquí. Yo sé que hay mucha gente que ha venido incluso de los países de América Latina y de otros países con la promesa del sueño americano, que se van a hacer ricos rápidamente y que todo le va a ir bien, y luego se encuentran desesperados, trabajando día y noche porque apenas le alcanza el dinero. Todas estas cosas las vamos a vivir. La vida en Cristo no nos promete que va a ser perfecta. Jesucristo mismo dijo en Getsemaní, cuando oraban en Mateo, él hablaba y decía, Padre, cuando oraba con su rostro en tierra, él decía, Padre, si es posible, pasa esta copa de sufrimiento de mí, pero que no sea como yo quiero, que se haga tu voluntad. Y Jesucristo tuvo que pasar por la cruz, tuvo que morir por ti y por mí. El mismo Jesucristo fue ejemplo, que vino a hacer su ministerio, pero tuvo que morir, tuvo que pasar el sufrimiento de separarse de su Padre. Fue crucificado, pero también cuando murió resucitó. Y gracias a Jesús tenemos vida eterna. Y esa es la promesa, esa es la mejor promesa para el pueblo de Israel y para nosotros, su pueblo, la iglesia. Esa es la mejor promesa. El Mesías, nuestro Cristo, un día vendrá y reinará por siempre. Y siempre tendremos victoria, porque aunque sí pasemos por momentos difíciles, porque esos momentos difíciles Dios nos los va a quitar. A veces Él nos deja y que no tengamos ese trago amargo, pero hay veces que Él está con nosotros en el proceso del dolor, de la desesperación y de la prueba. Y yo te digo hoy que si tú estás en un momento en el que estás sufriendo, porque estás en un lugar que tú no quieres estar, quizás vives en un sitio donde tú dices, este sitio donde estoy es un tormento, la gente que me rodea ya no puedo más, es gente difícil, es gente que habla palabras que yo no puedo escuchar. Quizás estás durmiendo en la calle y quizás estás viendo esto desde un celular, pero no tienes lugar ahora mismo donde vivir. Estás en un sitio que no quieres estar. Quizás estás pasando una enfermedad, desahuciado, desahuciada, y estás escuchando este mensaje. Y Dios, en medio de tu dolor, también es plan de Dios que pasemos ese proceso que no queremos pasar muchas veces. Sin embargo, lo tenemos que pasar. Pero el Señor está con nosotros. Hoy quiero orar por ti y dejarte con esa palabra de Isaías 29:11, que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Así como el Señor le habló al pueblo judío, de esa misma manera el Señor nos habla a nosotros.
van a pasar por la prueba, van a estar en el momento de dificultad, pero si me buscan, si claman a mí, yo los escucho. Hay momentos que vamos a sanar, pero hay momentos que va a ser algo mejor porque tendremos vida eterna. Así que gózate en el Señor en medio del problema. Dios quiere bendecirte como a su pueblo. Dios quiere hacer contigo grandes cosas, pero esas grandes cosas no significan que todo nos va a ir bien aquí en este lado en la tierra. Así que gózate hoy. Quiero orar por ti para que levante los ánimos y entiendas que por lo que estás pasando también es plan de Dios, aunque sea algo difícil, aunque no te guste, aunque duela la prueba. Quiero orar por ti. Padre, gracias. Te doy gracias, Señor, por ese pueblo que está escuchando, que así como tú le hablaste a tu pueblo y estuvieron un tiempo, Señor, de juicio, también tú eres un Dios que cumpliste tu promesa y que cumples tu promesa, Señor. Yo te doy gracias por esos que están escuchando, Señor, que si ellos están pasando por momentos de dolor, de prueba, momentos inciertos de la vida, si alguno está pasando por un desvío en la vida, que tú los vuelvas a ti. Quizás muchos se hacen preguntas: ¿dónde está Dios cuando yo lo necesito? Dios está contigo en el dolor, en la circunstancia difícil. En Cristo seremos más que victoriosos. Aleluya. Gracias, Señor, porque en ti seremos más que victoriosos, ya que tenemos, Señor, como dice tu palabra, una esperanza y un futuro. Señor, tu palabra dice que sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Y el que esté en Cristo es victorioso porque vivirá por siempre. Padre, gracias por esa personas hermosas que escuchan la palabra tuya, Señor. Bendícelos. Tócalos, Señor, y ayúdalos a pasar el proceso. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén.